La realidad es una construcción. Ya sé que es una afirmación que has escuchado muchas veces antes, pero ahora, Federico Fagin, en sus últimas entrevistas y a través de su teoría cuántica de la conciencia, expandirá qué quiere decir, por qué es importante, cómo nos afecta y qué implicaciones tiene. Somos campos de energía reales interactuando con símbolos de materia. En esta nueva teoría, separar la física de la ética resulta imposible. Existe un riesgo social profundo. El algoritmo permite que los sabios expandan su mente, pero condena a quienes no buscan su propia verdad a perder su autonomía intelectual bajo un sistema de control. No somos competidores en una lucha por la supervivencia. Somos fragmentos de una unidad donde conocerte a ti mismo implica conocerme a mí como a ti mismo. Eres el observador de una simulación creada por y para la conciencia. Buscar quién eres demanda experiencia directa, no repetición. Eso es lo que nos diferencia de las máquinas. Bienvenido a la ciencia de la seidad. Hoy recuperamos el propósito. Hoy hackeamos el código del observador. Estás en un laboratorio bajo luces blancas. Sobre la mesa descansa una mano de hule, una pieza de plástico fría y sin vida. Tu mano verdadera permanece oculta detrás de un panel, fuera de tu campo visual. Un investigador comienza a pasar un pincel por la prótesis al mismo tiempo que roza tus dedos reales. Los movimientos son rítmicos, sincronizados al milisegundo. Al transcurrir los segundos, tu percepción se confunde. De repente, sientes las cerdas recorriendo la superficie sintética. El hule cobra vida en tu mente y tu cerebro lo integra como parte de tu esquema corporal. Entonces, el científico levanta un martillo pesado, descarga la herramienta con fuerza sobre la mano de plástico. Tu cuerpo reacciona con un espasmo violento. Tu corazón late con fuerza y una punzada de angustia cruza tu sistema nervioso, a pesar de que el acero nunca tocó tu piel. Este fenómeno revela una verdad incómoda. La conciencia posee una autonomía que la ciencia oficial prefiere ignorar. Federico Fagin, la mente maestra que diseñó el primer microprocesador comercial, utiliza este suceso para cuestionar los cimientos de la biología moderna. La ciencia tradicional nos describe como máquinas químicas. Afirma que la conciencia es un subproducto accidental de las reacciones neuronales, una especie de residuo gaseoso que emana del cerebro. Fagin detectó una inconsistencia técnica en esta creencia. El hecho de proyectar tu sensibilidad hacia un objeto inerte demuestra que tu identidad opera fuera de los límites de tu cráneo. En su teoría, la conciencia es un campo primordial, una fuerza que existe antes de que se forme el primer tejido biológico. Visualiza tu cuerpo bajo la analogía de un receptor de radio. El materialismo insiste en que la música se origina dentro de los cables y los transistores. En ese modelo, destruir el aparato conlleva el fin absoluto de la melodía. Fagin plantea una alternativa lógica. La música es la onda invisible que viaja por el espacio. El radio cumple la función de una antena que sintoniza esa frecuencia específica. Si el equipo se avería, la señal permanece inalterada. Simplemente pierde su medio de expresión en este rango de frecuencia. Esta perspectiva altera por completo nuestra búsqueda de significado. Habitualmente, perseguimos la plenitud en el hardware, en el cuerpo o en las posesiones, olvidando el software invisible que coordina la realidad. Validar este concepto requiere una metodología revolucionaria. Fagin propone unir el rigor de los experimentos externos con la exploración de la experiencia interna. Ignorar la visión del observador
mientras se estudia la materia, equivale a intentar entender una película, analizando solo los píxeles de la pantalla. La ciencia clásica considera la subjetividad un error de medición. Fagin la sitúa en el núcleo, como la única realidad auténtica. La transferencia de tu identidad hacia una mano de plástico genera una sospecha inevitable. Tu esencia reside en un plano distinto a la materia que ocupas. El cuerpo actúa como una interfaz, una terminal conectada a una fuente más vasta. La pregunta ahora es el alcance de esta conexión. Existe la posibilidad de que tu conciencia abandone el traje biológico y observe el mundo desde una posición que no ocupa espacio ni tiempo. La evidencia de que operamos más allá del tejido biológico encuentra su punto más crítico en los relatos de quienes han observado su propio cuerpo desde el techo de una habitación. Estas experiencias, conocidas como OBE, por sus siglas en inglés, suelen descartarse como simples fallos cerebrales o alucinaciones producidas por la falta de oxígeno. Sin embargo, Federico Fagin analiza este fenómeno bajo una lógica estrictamente física. Imaginemos la escena. Una persona yace en una cama con los ojos cerrados, carente de actividad consciente aparente, mientras su percepción se sitúa en un punto elevado, describiendo con precisión objetos y eventos que ocurren en su entorno inmediato. Surge entonces una pregunta fundamental sobre la naturaleza de la visión. Si los ojos biológicos están cerrados y el cuerpo permanece inmóvil abajo, ¿con qué órgano está observando el sujeto? La respuesta de Fagin rompe con el modelo materialista al proponer una jerarquía de cuerpos y campos. En este sistema, el cuerpo físico es solo la capa más externa y densa de una estructura compleja. Por encima de él, existe lo que podríamos denominar un cuerpo de identidad o cuerpo astral, compuesto por campos de una frecuencia distinta a la materia visible. Esta jerarquía funciona de manera similar a las capas de un sistema operativo. Cada nivel posee capacidades de percepción propias. Cuando la conciencia se desplaza del cuerpo físico al cuerpo de identidad, la percepción continúa porque este último dispone de sus propios mecanismos para procesar la realidad. No se trata de un suceso mágico. Tiene su base en la interacción de campos cuánticos que la física actual apenas comienza a vislumbrar. La visión desde el techo es real porque el observador está utilizando un vehículo de conciencia que no depende de las lentes biológicas para captar información. Esta estructura jerárquica permite integrar elementos que la ciencia ha desplazado al terreno de la mitología o la religión. Dentro de este orden de dimensiones superiores, la existencia de entidades como ángeles, deidades o seres que han trascendido la vida física deja de ser una fantasía. Estas figuras ocupan niveles específicos dentro de la jerarquía de campos. Son realidades tangibles en sus propias frecuencias, interactuando con nuestro plano de forma sutil. Fagin sostiene que el universo es un sistema vasto de capas superpuestas, donde la materia es solo la manifestación más restringida. La implicación ética de esta anatomía invisible es profunda. Al reconocer que somos un conjunto inseparable de campos mentales, vitales y físicos, la separación que percibimos entre nosotros y el entorno se revela como una construcción artificial. El reduccionismo científico intenta despiezar al ser humano para entenderlo, separando la mente de la materia. Fagin afirma que esta división es imposible. Somos una unidad ontológica. El cuerpo físico, la mente y el espíritu son propiedades que emanan de un mismo campo fundamental. Entender nuestra anatomía desde esta perspectiva
cambia el enfoque de la medicina y la psicología. Dejamos de ver las anomalías de la conciencia como errores de un motor biológico averiado. Las empezamos a comprender como momentos en los que el observador recupera el acceso a sus dimensiones superiores. Esta transición de la mirada interna hacia el exterior demuestra que el espacio-tiempo es simplemente el escenario donde nuestra esencia decide manifestarse, pero no es nuestra prisión definitiva. La estructura de la realidad que habitamos requiere distinguir entre dos niveles de identidad que operan simultáneamente en cada individuo. El nivel superficial lo ocupa el ego, una entidad a la que Federico Fagin define como el mandadero biológico. Este operador se encarga exclusivamente de las tareas logísticas de la existencia, gestionar la supervivencia, procesar el miedo al entorno y asegurar la continuidad del cuerpo físico. El ego percibe el mundo de forma fragmentada y lineal. Vive atrapado en la ilusión de la separación, creyendo que su existencia termina donde empieza la piel de los demás. Su perspectiva es limitada porque carece de acceso directo al significado profundo de las experiencias que coordina. Por encima de este administrador rudimentario se encuentra la seidad. Esta representa nuestra identidad auténtica, un campo de conciencia vasto y eterno que reside fuera de las limitaciones del espacio y el tiempo. La seidad posee una naturaleza creativa y un conocimiento puro que el ego apenas logra vislumbrar. La relación entre ambos niveles se comprende mejor mediante la imagen de un buzo, explorando las profundidades del océano. La seidad es el buzo, el ser humano consciente que posee un propósito y una dirección. El ego, por su parte, es el traje de inmersión, el conjunto de sensores, tanques de oxígeno y válvulas necesarios para operar en un entorno hostil como la materia densa. El problema surge cuando el traje de buceo empieza a creer que él es quien toma las decisiones, olvidando que existe un conductor interno que le otorga sentido a cada movimiento. Cada vida humana constituye una ecuación cuántica única que la seidad decide ejecutar bajo condiciones específicas. En lugar de ver la biografía personal como un accidente, debemos entenderla como una simulación deliberada, diseñada para extraer conocimiento. La seidad lanza esta ecuación de vida al plano material, con parámetros variables en cada encarnación, para observar cómo se desarrolla la conciencia en diferentes entornos. Este proceso otorga una dimensión nueva a la reencarnación. Esta deja de ser un sistema de premios y castigos para convertirse en un ciclo de aprendizaje profundo. Una sola existencia resulta insuficiente para que una entidad tan inmensa como la seidad agote todas las posibilidades de autodescubrimiento. Se requieren múltiples inmersiones en la materia, habitando distintos cuerpos, culturas y conflictos, para que la conciencia logre una comprensión total de su propia esencia. Bajo esta lógica, la naturaleza del mal y el sufrimiento se transforma radicalmente. Fagin sostiene que el mal carece de una base ontológica real. En lugar de ser una fuerza opuesta al bien, el mal es simplemente la ausencia de luz o la falta de comprensión en un punto determinado de la conciencia. El dolor no es un error de programación en el universo. Tiene una función evolutiva crucial. Al respecto, Fagin cita la perspectiva de Carl Jung sobre el libro de Job. En esta visión, el uno, o la inteligencia universal, no es una entidad estática y omnisciente desde el principio. El cosmos evoluciona y gana sabiduría a través de nosotros. Somos los terminales sensoriales a través de los cuales el universo experimenta el tacto, el dolor, el amor y la pérdida, el sufrimiento
actúa como un proceso de pulido que permite a la seidad descubrir aspectos de su ser que en un estado de perfección absoluta permanecerían ocultos. El universo se comporta como un juego de escondite a escala infinita. La unidad primordial se fragmenta en billones de identidades individuales para jugar a olvidarse de su origen. Esta fragmentación permite que el uno se observe a sí mismo desde infinitos puntos de vista simultáneos. Al recuperar la conexión con la seidad, el individuo comprende que su vida no es un suceso menor, representa un acto de creación fundamental. La sensación de ser un ente pequeño y aislado es una herramienta necesaria para otorgar gravedad y realismo a la experiencia vital. El objetivo final consiste en que el ego deje de operar por instinto de supervivencia y empiece a actuar mediante la intuición creativa de la seidad. En este punto, la competencia agresiva por los recursos cede el paso a una ética de cooperación natural, reconociendo que dañar a otro es, literalmente, dañarse a uno mismo. Federico Fagin representa la cúspide del intelecto humano aplicado a la materia. Su nombre figura en los libros de historia como el arquitecto principal del mundo moderno. Él diseñó el microprocesador, el corazón de silicio que permite el funcionamiento de tu teléfono, tu computadora y casi cualquier dispositivo electrónico que toques hoy. Alcanzó la cima absoluta del éxito material, acumulando riqueza, reconocimiento global e hitos científicos que pocos logran en una vida. Sin embargo, en el punto más alto de su trayectoria profesional, Fagin se encontró frente a un abismo emocional. A pesar de haber cumplido todos los requisitos que la sociedad dicta para alcanzar la plenitud, se sentía profundamente infeliz. Esta contradicción interna lo llevó a cuestionar la validez del modelo materialista imperante. Según la visión científica tradicional, si los parámetros externos de una persona son óptimos, el resultado debería ser la satisfacción inmediata. Fagin observó que su ego o había ganado todas las batallas externas, pero su observador interno permanecía en una sequía total de significado. La máquina biológica funcionaba a la perfección, pero el ocupante de la máquina estaba desolado. Esta crisis personal actuó como el motor de una nueva investigación. Decidió dedicar su capacidad analítica a entender el origen de la conciencia, buscando respuestas en la neurociencia y en la inteligencia artificial. Durante años, Fagin estudió la arquitectura del cerebro con la misma precisión con la que diseñaba circuitos integrados. Buscaba el lugar exacto donde los impulsos eléctricos se transformaban en sentimientos, pero solo encontró procesos mecánicos. Se dio cuenta de que la ciencia convencional se limita a describir el movimiento de los símbolos y la transmisión de datos, ignorando por completo la experiencia privada del ser. El materialismo trataba al ser humano como un procesador de información sofisticado, carente de alma. La respuesta definitiva llegó en 1990, de una forma que la lógica no pudo prever. Mientras se encontraba de vacaciones, Fagin experimentó un despertar espontáneo y abrumador. Describió una luz blanca brotando de su pecho que contenía una sensación de amor y conocimiento absoluto. En ese instante, la frontera entre su cuerpo y el resto de la existencia se desvaneció. Aquello trascendió cualquier creencia o deducción intelectual. Fue una experiencia directa donde se reconoció a sí mismo como el uno, la conciencia universal manifestada en un punto focal. Comprendió que el universo posee una naturaleza viva y autoconsciente. Esa noche, el inventor del chip de silicio entendió que la materia
es el lenguaje, mientras que la conciencia es el mensaje. Este suceso transformó su carrera por completo. Abandonó la creación de hardware para dedicarse a construir una nueva ciencia capaz de integrar lo espiritual con lo racional, demostrando que la verdadera tecnología reside en el interior del hombre. La fascinación colectiva hacia la inteligencia artificial ignora una distinción técnica fundamental que Federico Fagin comprende desde el diseño de los primeros microprocesadores. Para la ciencia convencional, la información se reduce a una medida estadística de la probabilidad de que un símbolo aparezca dentro de un mensaje determinado. Bajo este esquema de lógica fría, el algoritmo procesa datos que carecen de vida interna o peso emocional. Simplemente transfiere impulsos eléctricos en un sistema de procesamiento cerrado. En cambio, para la conciencia humana, la información reside en el significado puro. Representa una experiencia privada y subjetiva que prohíbe el acceso a cualquier procesador digital, debido a que las máquinas carecen de la capacidad física y espiritual de sentir qualia. Por este motivo, Fagin describe la posibilidad de crear una inteligencia artificial consciente como una fantasía absoluta. El origen de esta imposibilidad se halla en la naturaleza misma del soporte tecnológico. Los programas informáticos poseen la propiedad de ser clonables por definición. Es posible replicar un código millones de veces y cada instancia funcionará de manera idéntica a la versión original. La conciencia, por el contrario, habita en un campo privado de la seidad que impide los duplicados. Esta diferencia estructural revela que la tecnología digital actúa como un espejo incompleto, reflejando únicamente la mecánica del razonamiento lógico, mientras omite la esencia vital que otorga valor a la realidad. El peligro real de esta asimetría tecnológica se manifiesta en la estructura de la sociedad y el acceso al conocimiento. Fagin utiliza una analogía económica para ilustrar el riesgo de manipulación actual. Con la inteligencia artificial, el rico se vuelve más rico y el pobre se vuelve más pobre en términos intelectuales. Las personas inteligentes utilizan estas herramientas para expandir su sabiduría de forma exponencial, volviéndose todavía más inteligentes al potenciar sus capacidades previas. Al mismo tiempo, las personas con menos recursos cognitivos o poco espíritu crítico delegan su pensamiento en el algoritmo, perdiendo la poca autonomía intelectual que poseen y volviéndose menos inteligentes. Este proceso genera una división, donde una élite técnica domina a una masa despojada de su capacidad de juicio, facilitando un control sobre los seres humanos sin precedentes históricos. Ceder la voluntad a un sistema vacío de significado representa el primer paso hacia la pérdida de la soberanía humana. El propósito de la tecnología debe consistir en resaltar nuestra naturaleza creativa, no en sustituirla. Un algoritmo se limita a recombinar fragmentos del pasado mediante reglas matemáticas estrictas. La intuición humana, en cambio, brota de un acto de creación pura a través de la conexión con la seidad. El riesgo reside en que el ser humano empiece a percibirse a sí mismo como una computadora biológica de menor rendimiento. Debemos comprender que la inteligencia artificial es una herramienta de cálculo, mientras nosotros somos los únicos portadores de la luz que interpreta y da sentido a esos cálculos. El valor de nuestra especie se encuentra en la capacidad de sentir y otorgar un propósito consciente a la existencia. La comprensión profunda de la realidad exige una transición desde el modelo de piezas separadas hacia una visión de unidad absoluta.
Federico Fagin, sostiene que la materia, la mente y el espíritu constituyen propiedades inseparables de los campos de conciencia fundamentales. El reduccionismo científico comete el error de estudiar estos elementos de forma aislada, como si fueran componentes mecánicos que pueden desensamblarse. La teoría de la seidad propone una unidad ontológica donde el universo físico actúa como la manifestación externa de una realidad interna, vasta y conectada. Para visualizar esta unión, Fagin utiliza el ejemplo del átomo de hidrógeno. Un protón y un electrón, observados por separado, poseen características específicas. Sin embargo, al unirse para formar un átomo de hidrógeno, aparecen propiedades emergentes que no existían en sus partes individuales. El átomo es mucho más que la simple suma de sus componentes. Este mismo principio rige la estructura del cosmos. El uno, o la unidad primordial, representa la superposición cuántica de todas las experiencias, identidades y campos del universo. Esta superposición genera una entidad con una sabiduría y una complejidad que trasciende por completo la acumulación de las vivencias individuales de cada ser humano. Esta perspectiva altera nuestra percepción sobre la solidez del mundo. Fagin afirma que los objetos que nos rodean, como una mesa o una silla, carecen de una realidad ontológica propia. Son construcciones resultantes de la interacción entre diversos campos conscientes. Los átomos no son bolitas de materia sólidas. Constituyen estados específicos de vibración en el vacío cuántico. Debemos entender la materia como un sistema de símbolos. De la misma forma que las letras en una página poseen un significado que reside en la mente del lector y no en la tinta, los átomos son los símbolos que la conciencia utiliza para representar su propia complejidad en el plano físico. El mundo material es el lenguaje que el uno emplea para comunicarse consigo mismo y observar su propia evolución. La física de la unidad revela que el universo se encuentra en un proceso de autodescubrimiento permanente. La unidad original no es una perfección estática. Es un sistema dinámico que crece a medida que nosotros, sus células conscientes, aprendemos y creamos. Cada acto de conocimiento individual se integra instantáneamente en la superposición total, expandiendo la sabiduría del uno. Fagin describe este proceso como una emergencia creativa constante. El conocimiento nuevo genera conexiones inéditas, lo que a su vez abre la puerta a dimensiones de la realidad que antes resultaban inexistentes. El universo se asemeja a un organismo vivo que utiliza las leyes de la física cuántica para organizar su propia expansión. Reconocer que somos parte de esta superposición elimina la ilusión de la competencia agresiva. Si la materia es un símbolo y la conciencia es la única realidad, las barreras entre el yo y el otro pierden su sustento lógico. Somos expresiones focalizadas de un solo campo que busca entenderse a través de la diversidad. La ciencia que propone Fagin une finalmente el rigor matemático con la profundidad mística, demostrando que el vacío cuántico no es un espacio de nada, sino un océano de potencial consciente. Esta estructura de unidad es la base necesaria para el siguiente salto en la evolución humana, donde la inteligencia se pone al servicio de la cooperación universal. La comprensión de nuestra naturaleza como fragmentos inseparables del uno genera una transformación absoluta en la actitud hacia la vida. La visión científica predominante define la existencia como una lucha mecánica centrada en la supervivencia del más apto. Este enfoque reduce la experiencia humana a una batalla por los recursos
donde el individuo busca imponerse sobre su entorno. Federico Fagin propone abandonar esta mentalidad limitada para adoptar la cooperación como la ley natural del cosmos. Al reconocer que cada ser forma parte de una misma unidad consciente, la competencia agresiva pierde su fundamento lógico. El éxito deja de medirse por la dominación y empieza a valorarse por la capacidad de trabajar en conjunto para el bienestar de la totalidad. Este cambio de paradigma conlleva una implicación ética directa y profunda. Para alcanzar un conocimiento auténtico de mi propia esencia, resulta indispensable conocer al otro con la misma profundidad que a mí mismo. La separación que percibimos entre los individuos es una construcción superficial que oculta una identidad compartida. En esta nueva estructura, la empatía se convierte en una herramienta de exploración científica y espiritual. Ayudar al prójimo equivale a fortalecer el campo de conciencia propio de forma inmediata. Pasamos de un estado mental dominado por el miedo al aislamiento hacia una realidad de reconocimiento mutuo. Esta transición marca el inicio de una etapa evolutiva donde la humanidad opera desde la armonía. Fagin describe la vida como una aventura magnífica y una fuente de riqueza inagotable. La existencia funciona como una puerta que se abre constantemente hacia dimensiones nuevas, revelando mundos que antes resultaban invisibles para el observador humano. El proceso de autoconocimiento del universo carece de un punto final. Se trata de un sistema dinámico, donde el acto de aprender genera conexiones inéditas de forma perpetua. Este fenómeno se asemeja al juego de las escondidas, donde la conciencia se oculta para redescubrirse con mayor asombro. Cuanto más profundizamos en la comprensión de la realidad, más extenso se vuelve el territorio que nos queda por descubrir. Cada nuevo fragmento de sabiduría expande la red de significado hacia el infinito. La integración de la ciencia y la espiritualidad constituye la meta definitiva de este viaje intelectual. Debemos validar las leyes de la física mientras exploramos los estados más profundos de nuestra conciencia interna. Esta unión permite que el ser humano trascienda sus impulsos automáticos para actuar desde la intuición creativa de la seidad. Al asumir nuestra posición como portadores de significado, transformamos el destino en un acto de creación deliberada. La vida se revela como un juego de autodescubrimiento sagrado, donde el uno se experimenta a sí mismo a través de nuestras miradas. Somos los participantes de un banquete eterno de conciencia, donde la cooperación es el único camino hacia la plenitud total y la evolución definitiva. Tu apoyo incondicional es nuestra motivación para crear y compartir cada vez más contenido. Si este video resonó contigo, puedes dejar tu me gusta, compartirlo y dejar tus experiencias en la sección de comentarios. ¡Hasta la próxima! Esto es Universo Consciente. Si te ha gustado este video, puedes dar like, comentar o suscribirte. ¡Vamos, inténtalo! Te estamos esperando.